tendré que llamar al pediatra para que puedan ustedes hacer el diagnóstico y el manejo. No hay mayor cosa que decir de un resfrío común, no hay mayor cosa que decir de una faringitis, no hay nada nuevo, solamente que tienen que saber que nosotros, como somos países pobres, la mayoría de diagnósticos tenemos que hacerlos clínicos, no podemos basarnos en la tecnología, porque ya saben que hasta para un análisis miserable de un IFI viral hay que llenar 50 hojas, pedir permiso y todo. Entonces tenemos que agudizar la clínica. Entonces ya saben, por eso estamos muy interesados que ustedes sepan hacer historias clínicas, lo cual estamos luchando ahí para que ellos lo están consiguiendo. ¿No está mejorando Pedro o no? Sí, ¿no es cierto? De lo que vino hace igualita. Entonces ustedes tienen que saber que por más aburrido que les parezca, hacer una historia clínica es fundamental para el diagnóstico. Y la forma como se presenta la enfermedad, cómo sigue la evolución, te va a llevar al diagnóstico sin tener que necesariamente tomar análisis, porque hay enfermedades que sí. Entonces acá en esta infección respiratoria alta, en esta clase vemos 9 enfermedades, ¿no es cierto? 9 enfermedades que son 3 causadas exclusivamente por virus. ¿Cuáles son esas? Que son causantes, la etiología es solamente viral. La rinofaringitis, ¿no es cierto? Que comúnmente le llamamos como resfrío común. ¿Qué más? La influenza, que es la gripe, ¿no es cierto? Causada por los virus, puede dar el nombre. Y el otro es la laringotraqueitis, ¿no? O el flu, también causado por virus para influenza. Entonces, de estas 9 enfermedades respiratorias altas, 3 son causadas exclusivamente por virus, lo cual quiere decir que van a necesitar solamente tratamiento sintomático, no necesitamos tratamiento específico porque no hay, solamente calmar a la madre y dar tratamiento de síntomas, porque se va a autolimitar. De estas 3, la más mala, ¿cuál es? ¿Qué opinas, Ashley? La influenza, ¿no es cierto? Porque la influenza es, la gripe es causada por un virus de la influenza que va a producir siempre una sobreinfección bacteriana posterior. Entonces esta es mala, hay que estar atentos porque después de la influenza viene la complicación bacteriana, que puede ser una neumonía, una meningitis, puede haber otra complicación, tiene que estar alerta cuando hay episodios y sobre todo cuando hay epidemias, ¿no? De influenza, como que hay cada cierto tiempo. Ahorita alguno de ustedes se ha vacunado contra la influenza, chiquillos, este año. Bueno, ya mañana ustedes dos al menos, mis jovencitos alumnos, mañana vamos a vacunarnos los 3, porque ya salió la vacuna de influenza de este año. Sí, entonces en el sótano, en el patio del pabellón están poniendo la vacuna. Entonces las otras enfermedades, de las enfermedades respiratorias altas, hay 2 que son causadas solo por bacterias. ¿Cuáles son? La epiglottitis y la difteria, ¿no es cierto? Esas son las 2 enfermedades respiratorias altas causadas por bacterias, y las 2 son bien malvadas porque pueden llevar al niño a la muerte. Esas sí requieren tratamiento, incluso de cuidados intensivos en ambos casos. Tienen ustedes que discernir cuándo se van a encontrar frente a esas enfermedades. Y el resto de enfermedades, las otras 4 restantes, son enfermedades que pueden ser causadas por virus o por bacterias. Ahí viene el problema. Ustedes tienen que decidir cuándo van a dar tratamiento antibiótico a un paciente cuya etiología de la enfermedad que tiene puede ser causada por virus o por bacterias. Y ahí tenemos a la faringitis, la sinusitis, ¿qué más? La otitis y las adenoiditis, ¿no? Pueden ser causadas por virus o por bacterias. Ahí van a tener ustedes que discriminar cuáles son causadas, cuáles afectan a niños chiquititos, cuándo afectan a niños más grandes. Es fácil, no tienen solamente que recordarlo para poder aplicar en su momento. Entonces, las infecciones respiratorias altas son importantes para que ustedes las conozcan porque son frecuentes. Pueden llevar al niño a la muerte en algunos pocos casos, la mayoría de veces no requieren más que tratamiento sintomático. Pero bueno, ¿cuál es la infección respiratoria alta? ¿Cuál es la infección? Ya les hemos dicho en general, pero ¿cuáles órganos conforman la vía respiratoria alta? Empieza por la nariz, ¿no es cierto? La nariz con sus fosas nasales, su tabique nasal. ¿De ahí qué más sigue? La faringe, ¿no es cierto? Con la rinofaringe, como dice él. ¿Qué
más? La orofaringe y la laringofaringe, ¿no es cierto? Entonces anatómicamente tienen que recordar esto, la situación anatómica. ¿Para qué servirá la nariz? Para respirar, filtrar el aire. Para filtrar el aire, para humedecer el aire, para calentar el aire. Si no tuviéramos una nariz y solo respiráramos por la boca, el aire entra con mucha fuerza, no tiene función de defensa, solamente como una barrera por su estructura anatómica. Y cuando hay alteraciones en la nariz, van a ver estas enfermedades respiratorias altas se presentan más frecuentemente. Por ejemplo, el tabique desviado, una hipertrofia de cornetes, va a traer consecuencias en el paciente en el tipo de infecciones más frecuentes. Entonces, vía respiratoria alta está formada por la nariz, la faringe, ¿qué más? La laringe, que tiene más abajito, un conducto más pequeño, y que está formada por la zona supraglótica, ¿no es cierto? La zona glótica y la zona subglótica, ¿no es cierto? Ahí la dividimos en tres partes porque se sienten ahí infecciones respiratorias altas en esa zona. En la zona supraglótica, ¿qué nos da? La epiglottitis, que puede causar por bacterias, que pueden asfixiar al niño y matarlo en pocas horas. En la zona subglótica tenemos la zona donde se asienta la laringotraqueitis o cruz, ¿no es cierto? Ahí causada por virus y la evolución también puede iniciar con síntomas severos, pero rápidamente se van a mejorar. Luego de ahí, ¿qué más sigue como vía respiratoria alta? La parte superior de la tráquea. Algunos piensan que sí, la parte superior de la tráquea puede ser parte de la vía respiratoria alta, pero solamente el tercio o cuarto superior. La mayor parte pertenece ya a vía aérea baja, ¿no es cierto? La vía aérea baja y de la mayor parte de la tráquea, ¿qué más? Bronquios y pulmones, ¿no es cierto? Eso ya lo saben muy fácilmente. ¿Qué otros órganos forman la vía respiratoria alta? Tráquea, laringe, faringe, nariz, ¿qué más? ¿Qué? Los senos paranasales, exactamente, ¿no es cierto? ¿Y qué más? El oído medio. Esta agua de alguien. Vayan pensando. Vayan pensando. Pero ¿qué otros órganos hay importantísimos en la vía aérea superior? Los órganos inmunológicos, ¿no es cierto?, del anillo de Waldeyer. Esto cumple una función muy importante porque se va a crear la inmunidad del niño. Normalmente el niño solo sale heredando por transferencia placentaria los anticuerpos de la madre, ¿no es cierto? Y que tú recién has entrado ya, tú sabes. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Soy el número 12, doctora. ¿El número 12? Bien. Sí. Bueno, entonces los órganos de la inmunidad son los elementos del anillo de Waldeyer, ¿no es cierto? Ahí están las amígdalas, que son realmente acúmulos de células linfoideas, ¿no? Las amígdalas de la anillo de Waldeyer, las que están en la parte superior, ¿cuáles son? Las amígdalas faringeas, ¿no es cierto? Que se llaman también, como muy bien dice su compañerita, adenoides, ¿no es cierto? Eso están en la parte arriba del anillo de Waldeyer. En la parte lateral del anillo de Waldeyer están las amígdalas tubáricas, ¿no es cierto? Las que están en la parte del final de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio que comunica el oído medio con la nasofaringe, ¿no? Y ahí están las amígdalas tubáricas que se piensa que son realmente prolongación de las amígdalas faringeas, de las adenoides. Abajo que tenemos las amígdalas palatinas, que son las que ustedes deben examinar en un paciente pediátrico. Es muy importante que puedan ustedes hacer la evaluación y el examen de las amígdalas palatinas, ¿no? Que son las
estabas tratando de ver a tu paciente, tus amígdalas palatinas. ¿Qué tal lo estabas haciendo? Hasta las patas. Sí, pero de eso se trata, tienes que practicar y mañana nuevamente lo vuelves a hacer. O sea, la técnica de examinar la garganta y las amígdalas palatinas es importante, porque ahí van a haber muchos signos de evidente que uno tiene que determinar para ver infección, proceso infeccioso que pueda haber en sus pacientes. Y terminando el anillo de Waldeyer están las amígdalas sublinguales, ¿no es cierto? Que son las más grandes. Las amígdalas faríngeas o adenoides se desaparecen más o menos hacia alrededor de los 5 años y las amígdalas palatinas hacia alrededor de los 10 años. Normalmente fuera de esta edad, si están presentes o grandes, es patológico. ¿Qué otra cosa se cumple en la vía respiratoria alta? Todos los eventos inmunológicos, la formación de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Cómo empieza esta formación? Con la presencia de un antígeno, ¿no es cierto? Que lo van a reconocer. ¿Quién va a reconocer el antígeno cuando ingresa al organismo? Las células respiratorias epiteliales de la vía respiratoria alta cumplen esa función. Al toque van a reconocer al antígeno extraño. ¿Y qué hacen qué van a hacer estas células que son caliciformes, las células epiteliales o células de membrana, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estas células? Van a transferir el antígeno ¿a dónde? A la célula presentadora de antígeno. Todo eso ya les han enseñado, solo estamos recordando. Ustedes lo deben recordar, a veces por eso hay un poco de integración, porque tienen que tratar de relacionar todo el conocimiento que tienen. Entonces, el antígeno llega, lo capta la célula de membrana, lo pasa a la célula presentadora de antígeno. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígeno, Tunia? Las células dendríticas y los macrófagos, ¿no es cierto? En poca cantidad los macrófagos principalmente son las células dendríticas. Entonces, estas células presentadoras de antígeno van a hacer ¿qué? Introducen el antígeno en su interior y lo desdoblan, lo metabolizan, lo hacen la proteólisis y luego lo mandan como lo presentan en su superficie como inmunocomplejo. Y estos inmunocomplejos que van a determinar, al unirse con un receptor específico, la formación y activación de las células T, ¿no es cierto? Que van a hacer las células T helper, ¿qué van a hacer? Van a formar linfoquinas. Estas linfoquinas que van a activar a las células B, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer las células B? Formar anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo se va a cumplir en esta parte, esta estructura de vía aérea superior, todo un mecanismo inmunológico que va a servir para toda la vida, porque las células B se van a diferenciar en la memoria. Ajá, exacto. Y en las células B propiamente dichas, ¿no es cierto? Van a formar los anticuerpos. ¿Cuáles? A, M, D, E, ¿no es cierto? Los anticuerpos. Y las células de memoria van a ser anticuerpos súper específicos que van a reaccionar casi durante toda la vida cuando se presente nuevamente un antígeno. Entonces vamos a repasar rápidamente las infecciones respiratorias altas, porque no hay nada difícil ni nada, solo tienen que recordar cosas básicas, pero sí saber que son muy importantes estas infecciones porque pueden determinar un pronóstico o una evolución mala, sobre todo en pacientes que son inmunocomprometidos o pacientes que son de riesgo. Por ejemplo, las personas que son inmunocomprometidas o niños van a tener cualquier infección respiratoria alta que normalmente puede tener un curso favorable, va a tener una mala evolución, ¿no? ¿No es cierto? Puede ser un resfriadito complicarse con una neumonía si es que es un niño inmunodeprimido. ¿Tenemos algún paciente inmunodeprimido, Ashley? Sí, Emily, ¿no? Que está ahorita que no puede con su vida, ¿no? Necesita una inmunodeficiencia primaria, que está un virus del ambiente y está ahorita un poco delicada. Eso sucede con los inmunocomprometidos. ¿Qué otros pacientes de riesgo tenemos que estar alertas cuando hacen una infección, un resfriadito, pero son personas de riesgo? ¿Qué otras personas dirías? Fuera de la edad pediátrica. Desnutridos, perfecto. ¿Qué más? Los ya son inmunocomprometidos, ya sean primarios como la paciente o secundarios como es secundario al virus.
los grandes quemados, los que tienen comorbilidades como cardiopatías, ¿qué otras personas? Los viejitos, sin alusiones personales, los obesos, sin alusiones personales, son pacientes, los gestantes, todas esas personas son personas de riesgo que ante una infección vulgar y silvestre pueden tener una evolución mala. Entonces la primera infección respiratoria es el resfrío común, que elegantemente se llama rinofaringitis, ¿no? Causado por un montón de virus. ¿Tenemos vacuna contra este? No, no es cierto, no existe vacuna porque existen 50.000 virus. Los rinovirus son agrupados más de 100 serotipos en grupos ABC y son cambiantes mutantes y no hay ninguna posibilidad de que podamos crear vacuna. Otros virus, como miren, el coronavirus por años fue causante de resfrío común nada más, hasta que se malió y causó la gran mortalidad de la epidemia que recién tuvimos porque mutó este coronavirus, ¿no? Que tiene esa característica, pero todos los virus casi te pueden dar un resfrío común. Y no hay por tanto vacuna, solamente como les digo, es sintomático. ¿Qué síntomas tienen que tratar? Fiebre. ¿Cómo trata la fiebre cuando vemos que es un niño que está con signos respiratorios altos? Como que hay diferencia entre usar paracetamol y ibuprofeno, ¿no es cierto? La verdad que nosotros preferimos el paracetamol, pero puede ser el ibuprofeno. ¿A qué dosis darías el paracetamol? Y te dice, ¿no? Está con moco, ¿qué le das? ¿Cuánto? Hay una formulita que es acordarte. 15 por kilo, ¿no? Si es por malestar, es 10 por kilo por dosis. 10 por kilo por dosis. Si es por fiebre, 15. Muy bien, eso es algo que tienen que saber. Y no metas tus celular a ver, eso no es una vergüenza, no. Tienen que saber qué hacer. Y el frasco de paracetamol en jarabe viene de 120 miligramos por 5 mililitros. Eso lo tienen que recordar. Si ustedes quieren ser más prácticos o un paciente bien pequeñito, ustedes calculan que cuando es por malestar le van a dar 2 gotas por kilo y cuando es por fiebre 3 gotas por kilo por dosis. Eso es algo práctico que ustedes tienen que saber usar. Pero en fin, solamente se va a dar los sintomáticos. ¿Qué otros síntomas podríamos tratar, mi querido amigo? Aparte de la fiebre. ¿Fiebre o malestar? Malestar o fiebre, ya sabes, paracetamol y ibuprofeno. Ibuprofeno la dosis es 10 por kilo. Cefalea, fiebre, rinorrea. Rinorrea, ¿cómo considera la rinorrea? Como antihistamínico. No, el antihistamínico está mal, el antihistamínico no va a secar las mucosas, va a secar el epitelio y más bien es contraproducente. Para cuidar los mocos con suero fisiológico, nada más bañar la nariz con suelo y punto. O sea, son los sintomáticos, vigilar la fiebre sabiendo que va a durar 3 a 5 días, estar alerta en los pacientes que tengan comorbilidades o sean personas de riesgo porque podrían complicarse con algo más, ¿no? Vacuna no tiene. Causa también un problema porque es la primera enfermedad en frecuencia, el resfrío común o rinofaringitis aguda, es la infección a nivel mundial la más frecuente en todos los grupos etarios. ¿Va a causar problemas de impacto en la economía? Sí, porque los niños pequeños se enferman con mucha frecuencia de estas infecciones y los padres tienen que tener permiso laboral, ausentismo laboral por cuidar a sus hijos. Entonces no hay ninguna. La segunda infección es la adenoiditis. La rinofaringitis afecta a todos los grupos etarios, no tiene ninguna preferencia. Acá tenemos a la adenoiditis, la infección pues, de las adenoides, que son las amígdalas faringeas, ¿no es cierto? Acá afecta a niños más frecuentes, a visto la edad, son preescolares que se ven afectados. Cuando son más pequeños, lo más probable es que la adenoiditis sea causada por una bacteria. Por tanto, un niño pequeño con adenoiditis va a tener que recibir tratamiento antibiótico. Eso es importante que lo tengan presente. Fíjense, puede ser causada por virus o puede ser causada por bacterias. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo podrían saber? Las infecciones virales van a ir afectando al niño en forma progresiva. 1, 2, al tercer día se empeora. Las infecciones causadas por bacterias, los síntomas van a ser desde el primer día muy intensos. Entonces, el primer día este niño aparece lo que estaba bien, un niño con adenoiditis bacteriana aparece con poco verde, con malestar, con fiebre desde el primer día. Y si es pequeño, ustedes entonces van a saber que tienen que darle tratamiento
antibiótico. A diferencia de que si es una adenoiditis por virus, la mamá te va a decir que el primer día estuvo con moquitos, después más moquitos y un poco de tos, ya no podía respirar, estaba para que no la boca abierta. Al tercer día le vino la fiebre. O sea, los síntomas vienen en forma progresiva. Al tercer día en general se van a complicar. Cuando dice pequeños se refiere, por ejemplo, a menores de 1 año. Menores de 3 años. Sí. Más frecuente el grupo de afectados son los de 3 a 6 años. Acuérdense que las adenoides se van a involucionar a partir de los 5 años. Por eso después de los 6, 7 ya no van a pensar en que pueda ser la primera posibilidad una adenoiditis, salvo que tengan una hipertrofia adenoidea anormal en el paciente. Luego viene la faringitis, sumamente frecuente. Acuérdense que los niños se enferman de faringitis, también tan frecuente como lo de los resfriados, incluso a veces más frecuentemente van a ser faringitis. Recuerden que la vía respiratoria es una barrera que viene atrapando todos los virus o bacterias que hay en el ambiente, por eso es que rápidamente responde. Y las faringitis pueden ser causadas igualmente por virus o bacterias. Cuando el niño es más pequeño, lo más frecuente que sean causadas por virus. Fíjense la diferencia con respecto a las adenoides. Cuando es un poco más grandecito hay que estar alerta porque pueden ser afectados por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese estreptococo beta hemolítico del grupo A? ¿Cuál es su alias? El Biógenes, ¿no? Exacto. Pues tenemos el estreptococo alfa hemolítico del grupo A, ¿cuál es? Su alias es el neumococo. No tenemos muchos estreptococos que van a causar diversas enfermedades. ¿Estás durmiendo con los ojos abiertos? No. Me parece que estabas despierto, durmiendo con los ojitos abiertos, porque parpadeaba. Bueno, entonces, acuérdense que los estreptococos son bien bandidos, ¿no es cierto? Tenemos el estreptococo viridans, que va a causar ¿qué? Endocarditis, el estreptococo agalactae, que va a causar meningitis. Tienen que tener bien claro, el estreptococo beta hemolítico del grupo A causa faringitis estreptocócica que puede llegar a ser muy mala, no en el momento, sino peor a posteriori, ¿no? Que puede causar daño a nivel renal y daño a nivel del corazón, ¿no es cierto? Causando la fiebre reumática o la glomerulonefritis postestreptocócica. De modo que cuando ustedes están sospechando que están frente a una faringitis, un niño con faringitis bacteriana, tienen que actuar en consecuencia. El tratamiento en esos casos es con ¿qué tratamiento? Con amoxicilina, pero tienen que darle 10 días, no puede ser menos. A pesar que el cuadro clínico se haya controlado antes, deben recordar de dar mínimo 10 días. Las complicaciones inmediatas ya saben. ¿Cómo describirían esa garganta que está ahí usted, mi querido niño? ¿Cómo describes esa garganta que se está viendo ahí? Sí. Orofaringe, pones ahí en tu examen, en tu historia clínica, la parte de examen físico, orofaringe, ¿cómo pones? Sí, se ve orofaringe eritematosa. Perfecto, eritematosa con presencia de exudado, eso le decimos exudado. ¿Cómo le describirías ese exudado que tiene? ¿No? De aspecto crulento y de qué color? Amarillento, ¿no? Amarillo verdoso, verde amarillento. Entonces, esa característica de presencia de un exudado en la zona de la faringe es muy sugestivo de que pueda tratar de una bacteria. ¿Podríamos estar seguros? No. Depende de cómo empezó la enfermedad. Si empezó de manera brusca es muy posible. Podríamos tomar un cultivo de esa secreción para poder buscar la etiología. ¿Qué dices, André? Sí, podríamos tomar. ¿En cuánto tiempo vamos a tener el resultado de ese cultivo? 5 días. Entonces no vamos a decidir, nuestra conducta no va a depender del cultivo. Hay otros exámenes que se pueden hacer rápido y te contestan sí, pero cuestan y no tenemos a la mano. Entonces, ¿usted qué? ¿Le daría tratamiento antibiótico o no? Sí le daríamos, porque las consecuencias de no hacerlo son malas.
Entonces, en ese caso, vean un exudado, un aspecto ahí purulento que se mira un moco verde, amarillento, no sé qué, con un fondo congestivo, lo más probable es que se trate de una faringitis bacteriana, más aún si empezó todo de forma brusca del primer día, fiebre, dolor de garganta, tos. Entonces ustedes inician un tratamiento antibiótico, de acuerdo a la respuesta después van a decidir ya ustedes si es que cumplen los 10 días o no. Ponte que ustedes decidieron, sí, le voy a tomar cultivo, el cultivo viene al 5.º día, está con tu amoxia a todo dar, y al 5.º dice negativo. Entonces no continuamos, no hemos encontrado a la gente causal. Entonces fíjense que las complicaciones son muy importantes de evitar tratar en el momento adecuado al paciente. De ahí viene la difteria, ahí vienen los más malos, porque estas enfermedades sí causan la muerte si es que no se da tratamiento oportuno. Acuérdense que al final casi de la pandemia hubo un caso que ustedes muy sonado de un caso de una niñita de 5 años que murió en el hospital 2 de mayo de difteria. No sé si se acordarán ustedes, deberían acordarse. Hubo el 2 de mayo un caso que llegó con difteria y la niña terminó muriendo. ¿Por qué? Porque no hubo el tratamiento oportuno. El tratamiento de la difteria, que es causada por una bacteria que va a entrar por la vía respiratoria alta, corresponde al tratamiento de antibiótico, tratamiento de vacuna, tratamiento antitoxina y tratamiento de cuidado de uso. Requiere múltiple tratamiento a la vez, todo. En este caso de esta pacientita no hubo toxina disponible en el Perú porque no teníamos difteria hace tiempo. Pero esta enfermedad es prevenible por vacuna, ¿no es cierto? Sí, existe la vacuna contra la difteria. ¿Qué dices tú, bella niña? Sí, Ay, ¿cómo se explica? Ustedes han pasado ya medicina comunitaria, ¿me entienden? Entonces ahí tienen que haber estudiado eso. Si no, ¿cómo se explica? Es la pentavalente, ¿no es cierto? La pentavalente que se pone en qué edades? 2, 4, 6 meses, 18 meses, 4 años, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, esta enfermedad no tendría por qué haber, porque existe vacuna, pero en ese caso no había vacuna, la difteria no había sido vacunada, era una zona rural, pero como es tan contagiosa, a todo el personal de contacto tenía que ser protegido de inmediato. Y entonces se hizo un estudio, pero son estos médicos, estudiantes internos. En el 2 de mayo hicieron ahí rápidamente un estudio. ¿Cuántos tenían vacuna? ¿Cuántos crees? ¿Ninguno? 0. Nadie tenía vacuna. ¿Ustedes tienen vacuna? Se pone de niños, pero luego se pone cada 10 años. Ustedes que van a estar internados dentro de poco, aparte de comer a su tiempo, salir con su desayuno de su casa y no venir con el estómago pelado a estar en contacto con pacientes, tienen que estar al día de sus vacunas. No, la vacuna de la DT se tiene que poner de todas maneras, es muy importante que tengan. Y en este caso no había nadie, entonces todos pasaron a vacunarse de urgencia, además de darle tratamiento, no tenían ninguna protección. Entonces fíjense que el contagio por vía aérea y tiene una característica, también hay que ver si la cepa de difteria de esta bacteria es toxigénica o no, porque si hay bacterias que no son toxigénicos no van a causar daño. Pero si es toxigénica, ahí sí, porque la toxina es la que va a matar al niño. La bacteria es muy sensible. Entonces ahí fíjense cómo describirían esta garganta. ¿Cómo se describiría esta garganta? ¿Qué dice Ashley? A ver, describe esta garganta. ¿Qué cosa es lo que se ve allí? Sobre las amígdalas se ven estas cosas acá, que parece que fuera como una gasa apestosa puesta encima de la amígdala. Ustedes lo miran y nunca se van a olvidar, es como una, decimos pseudomembrana, y parece que una cosa ahí, pues de comida, ¿qué es esto? Lo tratas de mover y sangra, está bien adherido. Se hace una amígdala eritematosa, bien eritematosa, con unas imágenes de pseudomembrana, que son malolientes, amarillentas o grisáceas. Y además, como es una reacción ganglionar intensa, el niño tiene los ganglios del cuello sumamente hipertrofiados y es una sensación de malestar máximo, ¿no? Acuérdense las complicaciones por las que se muere el niño, y esta niñita murió por la miocarditis, porque produce la toxina, va a producir miocarditis. Y el diagnóstico, ya saben, se puede hacer con un examen de gramo.
ahí sí tienen que tomar la muestra de Gram de esa base, de esa pseudomembrana, y si tiene las características especiales se manda ya a cultivo. Apenas se tenga la característica que parece como letras chinas en el Gram, apenas que tengan eso, alarma total, porque tienen que inmediatamente tratarse los contactos, buscar la toxina y ponérsela al paciente, porque las horas cuentan y el niño se puede morir. Y monitoreo en cuidados intensivos. El tratamiento, recuerden que es en base a los cuatro aspectos a la vez, no se hace uno por encima de otro. Se tiene que hospitalizar en UCI, darle la antitoxina difterica, darle el antibiótico, y la vacunación, si apenas mejore un poco el estado agudo, se tiene que vacunar, porque esta enfermedad no da inmunidad permanente. Te da usted y te vuelve a dar si es que no te vacunaste, no queda inmunidad. La vacuna sí, por eso la prevención es la vacunación, y el antibiótico para dar a los contactos es con eritromicina cuando son niños grandes o con acitromicina en niños chicos. La vacunación, ya saben, se tiene que poner cada 10 años, no debe poner. ¿En qué momento se puede, se actualiza la vacuna? En la edad de los embarazos. En el embarazo las gestantes le ponen, y eso ustedes tienen que promover, que la mamá se ponga su vacuna en la gestación, porque eso le va a proteger al niñito. Entonces, porque la vacuna se empieza a poner a qué edad, a los 2 meses. Entonces, los primeros 2 meses ese niño debe estar protegido de difteria cuando la madre ha sido vacunada como corresponde. Doctora, ¿es durante la gestación que se puede vacunar o Sí. antes? No, durante la gestación. Tú tienes un caso, tuviste un caso. Cuéntales. La mamá no sabía, o sea, indagando ya, era un niño con la clínica de coqueluche. Ahora, ese es su coqueluche de infección respiratoria baja, pero es importante que ustedes tomen conciencia. Tú tuviste ese paciente, Claro, o ¿no? sea, tenía 2 meses y 10 días, recién se había vacunado, pero su clínica La empezó primera antes dosis, de vacunar. son 3 dosis para quedar vacunado. Antes de vacunarse, cuando le pregunté a la mamá si había recibido, porque la vacuna incluye también para DPT incluye la por ejemplo, y la toferina. y la mamá no se había vacunado. Y le salió, ¿no? En el PCR. El que niño sí salió era- sí, en el caso estamos en tercera no, pero fue en coqueluche, que también es una enfermedad que ya solamente hay en países pobres, paupérrimos como nosotros, y estamos acá en Lima con este niñito, que gracias a Dios la sospecha fue rápida porque inició el tratamiento y está bien, ¿no? Pero da pena que tengamos que tener enfermedades, niños enfermos que pueden morir por no vacunarse. Hay que promover la protección de la madre gestante, ponerle su vacuna, que le ponen la triple dosis más baja, le doy la DPT-A, pero le tienen que poner en el tercer trimestre para que proteja al niñito los primeros 2 meses. Entonces, ya saben, vacunación a los contactos y tratamiento a los contactos, porque si no se vacunaron van a tener infección. La siguiente es la influenza. La influenza, pues, está causada por 4 tipos de virus, pero los patológicos son el virus A y B. Nosotros estamos teniendo recién los últimos 2 años la vacunación contra las 4 líneas de influenza recién. O sea que ya saben, mañana nos vacunamos, niños. Y es muy importante. La influenza, como les decía, es como la gripe, da síntomas intensos, pueden ser los síntomas mucho más intensos que requieran mayor tratamiento de síntomas, pero saber que siempre la influenza va a traer una infección bacteriana sobreagregada después. Entonces tienen que estar cuidando al niño que presenta cualquier síntoma de debilidad, un niño que tenga displasia broncopulmonar, un prematuro, un desnutrido, un niño que tenga alguna inmunodeficiencia y le da la influenza y se va a morir. Actualmente ya hay entre los médicos y estudiantes de medicina y todo el criterio de vacunarse. En el 2010 hubo una epidemia de influenza. De la influenza, y el primer caso de muerte, ¿de quién fue? ¿Se acuerdan? El médico arequipeño, médico joven arequipeño, no tenía vacuna, no se ponía en esa época. Pues yo me acuerdo que tampoco no había disponible para los niños, creo. Murió de influenza, un médico joven. Entonces también es algo que tienen que hacer de mañana, vacunarse, que se pone una vez al año.
La epiglotitis es la otra enfermedad respiratoria alta causada por bacterias, que es muy mala, afecta a niños más grandes y causada por el Haemophilus influenza tipo B. ¿Existe vacuna para esto? ¿Qué dices? El niño atrás de alguien. El 2011. ¿Existe vacuna? No te escucho. Sí, ¿qué vacuna es, hijo mío? ¿Cuál vacuna? ¿Cuándo se pone? La pentavalente, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir. Para que estés cansado. Yo entiendo de que están después del almuerzo, tienen sueño, entiendo, pero claro, es esta hora. Entonces, en la pentavalente que se pone a los 2, 4, 6 meses, está incluida la de Haemophilus influenza tipo B, pero esa no hay refuerzos. Por lo tanto, cuando el niño va a estar protegido muchos años, pero llega más o menos a los 10 años ya no hay defensa. Por eso que el pico de infección de la epiglotitis por esta bacteria es a los 11 años. Cuando no había vacuna se presentaba mucho más antes. Puede ser causada por otras bacterias también, pero el principal causante es el Haemophilus influenza tipo B. Y da cuadro muy severo porque si un niño siente que le están apretando el cuello, y una sensación de ahogo total porque está afectada la epiglotis, que es un pedacito de centímetro, ¿no? Entonces tienen que fijarse que esta forma de presentación, ya que es una bacteria, es brusca y aguda, con malestar, fiebre de 40 y sensación que el niño siente que lo están ahogando, que le están apretando el cuello. No hay voz, hay una disfonía tan severa que abre y no puede salir la voz. Este paciente tiene que ser tratado en cuidados intensivos y tratado enérgicamente con antibióticos. ¿Le darían por vía oral los antibióticos? Evidentemente no, por vía endovenosa y a dosis máxima. De tratamiento de elección usamos la ceftriaxona. Ceftriaxona es un antibiótico que es una cefalosporina, ¿no? De tercera generación, que es un medicamento muy noble y bueno. Lo usamos hace años de años con buen resultado y para diferentes patologías, solo que a diferentes dosis. Por ejemplo, si tú quieres usar ceftriaxona para un niñito que tiene una diarrea aguda infecciosa por una bacteria, la dosis sería 50 por kilo. Si nosotros necesitamos darle tratamiento por una neumonía bacteriana o por una pielonefritis, la dosis es 75-80 por kilo. Si tú quieres darle por tratamiento ceftriaxona mismo, sería efectivo para una epiglotitis, la dosis es 100 por kilo. Entonces recuerden que es un medicamento realmente con muy buena capacidad bactericida y que tenemos que recordar las dosis. Ustedes tienen la obligación de tenerlo en su cerebro. Dirán, ¿para qué? Yo tengo mi celular, pim, bum, 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 y acá lo saco, pero si no tiene, va a estar en algún lugar donde no hay ni luz ni nada, ocurre el apagón que hay en España y no tienen celular, no tienen nada. Hay cosas que ustedes lo tienen que tener en su cerebro y les dan la mano, porque no es nada del otro mundo. Ustedes están obligados a saber cómo usar amoxicilina, cómo usar ampicilina, cómo usar ceftriaxona. Ahorita hay casos en que tenemos que usar en pacientes hospitalizados meropenema, comicina, piperacilina, no es lo frecuente. Y eso ustedes deben saber, la cultura general, pero hay cosas de médicos general que tienen que saber, como por ejemplo cómo manejar ceftriaxona. Entonces, en estos casos ya saben, el diagnóstico es clínico, la idea. Eso de que en la radiografía se ve como un dedo pulgar, cuando es incidental. No es que para una epiglotitis vamos a pedir una radiografía lateral del cuello. Miran, ¿qué cosa que le pasa? Eso no. Es incidentalmente que se ve que está en formación y se ve que la epiglotis está hinchando hasta que le cierra. Normalmente el niño viene con un cuadro agudo, brusco, dolor. Siente así, abre la boca y dice, ¿por qué no te búsqueda? Porque siente que le está apretando el cuello. Abre así, ¿no? Y le falta y se nota que se anótico y se lleva a UCI de frente. Entonces, eso de que ahí se ve el dedo pulgar no es de rutina, de ninguna manera. Luego, la parte contralateral de la epiglotitis, que afecta la laringe, pero la parte subglótica es la laringotraqueitis, que esta sí es una etiología viral y por lo tanto los síntomas van iniciando poco a poco.
Empieza con un poquito de resfrío, un poquito más de tos, un poquito de afonía y recién después al tercer día ya empieza con los síntomas y la triada clásica, ¿no es cierto? Que es ¿cuál? Estridor inspiratorio. ¿Cómo es un estridor inspiratorio, hijo mío? ¿Cómo es, a ver, el estridor inspiratorio? Pero es la inspiración como un pinito, ¿no? Ese es el estridor inspiratorio, no te rías. Leo, ¿cómo? Tú vas a hacer la tos de perro, ¿cómo es la tos de perro? ¿Cómo es? Así, tos afónica. Es que quiero que ustedes escuchen, cuando están en emergencia, se ve todo, ay, entra un grupo, porque desde la puerta escucha una tos afónica, ¿no es cierto? Entonces tienen esos síntomas y ustedes lo tienen que saber detectar a tiempo, porque acá la evolución es muy rápida. Si ustedes la diagnostican y lo tratan rápidamente, se va a mejorar el paciente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Con nebulizaciones y con de adrenalina y con corticoides sistémico, que se puede usar de elección, no se puede, se usa de elección la dexametasona a esa dosis, que puede ser oral, intramuscular o venosa. Normalmente se atiende, esos son los niños que van a la emergencia y que salen rápido, atención rápida, pero ustedes tienen que detectar que sea un cuadro de flu. Se puede repetir a veces una segunda dosis, pero no más. Si están aplicando una segunda dosis de la dexametasona, el niño sigue mal, es que no es el diagnóstico. Y además, la dexametasona, como todos los corticoides de ese tipo, demoran en actuar. Lo que actúa al toque, rápidamente se mejora el niño la adrenalina, pero la adrenalina, su efecto se va rápido, entonces se usa en conjunto. Usan la adrenalina más la dexa, entonces el otro va a ser mejor el niño y ya empieza toda la dexa y ya tranquilo se va para la casa. Igualmente, no necesitamos hacer ninguna placa, pero si de casualidad ustedes están en duda si es una bronquiolitis, no sé qué, entonces le tomamos una placa, se puede ver incidentalmente en el cuello como la punta del lápiz, no como una estrechez de la zona subglótica. Y tampoco es forma de diagnosticar. A veces el examen me pregunta, diagnóstico clínico, diagnóstico de cerebro con radiografía de cuello, no sé qué. Eso no es necesario, es clínico el diagnóstico. Luego la otitis media es la segunda enfermedad respiratoria alta más frecuente. La primera es del resfrío común, rinofaringitis, la segunda es la otitis media aguda. Esta enfermedad tiene la característica de que a pesar de que es aguda, los síntomas inflamatorios en el oído medio pueden durar hasta 90 días. Entonces, a pesar de que sea bien tratado y todo, la caja tubotimpánica es chiquitita, entonces puede haber un derrame tubotimpánico que dure mucho tiempo a pesar del tratamiento. Entonces, como afecta a niños pequeños que están en el momento del aprendizaje, ¿cómo aprenden los niños? Por lo que oyen. Si el niño lo tenemos sordo, no va a aprender, se va a afectar su desarrollo cognitivo, va a afectarse la lectoescritura del futuro. Entonces, un niño con otitis media tiene que ser evaluado sabiendo que una vez que pasa el periodo agudo puede estar con un sordo por lo menos 3 meses. Entonces hay que seguirlo para no abandonarlo al niño, porque puede que le venga una nueva otitis y ahí sí va a prolongar su periodo de sordera. Entonces, la otitis media aguda puede ser causada frecuente en niños, muy frecuente. No hay a los 3 años ningún niño que no haya tenido. Todos han tenido por lo menos una otitis y a veces más. Y puede ser causada por virus o por bacterias. El tratamiento va a ser con antibióticos o solo sintomáticos de acuerdo al grupo etario. Entonces, acuérdense que las bacterias que pueden producir la otitis media bacteriana son las 3 de arriba, ¿no? El Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Haemophilus influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis. Las 2 primeras son las más importantes. ¿La vacuna existe para el Streptococcus pneumoniae? Sí, ¿no es cierto? ¿En qué edades se pone, a ver usted, hermosa niña, en qué edades se pone la vacuna del neumococo? 2 meses, muy bien. ¿Ya lo vi? 4 meses y después al año. Eso tiene que saberlo de memoria. 2 meses, 4 meses y al año. Eso se pone acá en el Perú. En otros países ponen los países ricos ponen una dosis más.
no a los 2, 4, 7 meses y año y 6 meses. Claro. Al menos las 3 tenemos, que es una buena protección. Entonces, esta otitis media que era causada por el neumococo ha bajado con el inicio de la vacunación, que es del 2010, ha bajado un montón de su incidencia. Gracias a Dios está funcionando. Pero, ¿cuál es el agente bacteriano que causa más la otitis media actualmente? Es el Haemophilus influenza no tipificable, porque de ese no hay vacuna. Entonces, cuando tengamos una otitis media que tú sospeches que sea bacteriana, vas a ir pensando que de repente vas a necesitar un antibiótico que actúe sobre ese Haemophilus influenza no tipificable, porque casi todos se vacunan contra el neumococo. Acá tenemos en el Perú algo bueno, ¿no? Que al menos sí, los programas de vacunación se cumplen más o menos bien. Y la epidemiología viral. ¿Todos los virus pueden causar otitis media? Sí, ¿no es cierto? Todos. El virus respiratorio sincicial es causante de qué? Su infección tipo modelo. Bronquiolitis, ¿no es cierto? Pero también puede ser otitis. El rinovirus sí causa resfriado común, rinofaringitis, pero también o sea, los virus no tienen un órgano blanco preferido, pero también pueden dar afecciones a otros aparatos y sistemas. En cuanto a virus, ahorita se piensa que lo que más da otitis media viral son los metapneumovirus. ¿Existe vacunas contra esto? No. Pero el virus de influenza no puede dar otitis. Entonces, vacunando contra la influenza también podremos prevenir las otitis medias virales. O sea, sí hay una forma de prevención. La fisiopatología ya saben que es la difusión de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Hay una difusión a ese nivel, entonces no va a haber un aclaramiento adecuado de la secreción normal del oído medio que debe drenarse hacia el nasofaringe. Entonces, cuando la clínica, ¿cómo es? Inicio brusco, cuando es una infección, una otitis media bacteriana, inicio brusco. Cuando es causada por un virus, hay una evolución progresiva de 2 o 3 días de síntomas leves. Cuando hay una otitis bacteriana, los síntomas son muy inespecíficos. Puede haber fiebre alta, puede haber vómitos, diarrea, falta de apetito, todo desde el primer día. Un niño pequeño no va a enseñar que le duele el oído, solamente lloran y lloran y lloran, y cuando ustedes sospechan y hacen el examen clínico, ahí recién pueden llegar al diagnóstico de otitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de otitis media, ya sea viral o bacteriana? Mediante la otoscopía, es la única manera de poder hacer la otoscopía para poder evaluar las características del tímpano. Normalmente, ¿cómo es el tímpano? Transparente, brillante, plano, no está profundo, íntegro, ¿no es cierto? Acá tenemos un tímpano que nos está indicando que hay otitis media aguda porque se ve opaco, el brillo está rojo, tiene un hueco y está saliendo pus. Entonces, ustedes no pueden dejar de hacer diagnóstico de otitis media si no han hecho una otoscopía. ¿Hay dificultades para hacer la otoscopía, Pedro? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué dificultad tuviste en el paciente que no se podía saber si tenía otitis? La presencia excesiva del cerumen. Cerumen, no podemos limpiar cuando hay un montón de cerumen. Pero en general, chiquillos, si ustedes si un niño tiene otitis media, no viral o bacteriana, generalmente no hay cerumen. Hay una reacción que van a poder ver el tímpano, ¿no? Entonces ya saben que tienen que saber hacer la otoscopía. En la mayoría de países en el Perú, la mayoría tenemos con la cursa de otoscopía simple, no tenemos otoscopía neumática, que es lo mejor porque uno de los síntomas precoces de otitis media es la falta de motilidad del tímpano, que se puede detectar haciendo una otoscopía neumática, con el manguito nomás, echarle aire y entonces se vibra. Cuando el tímpano está enfermo, antes que veamos haciendo un desastre, empieza a perder la motilidad. Entonces nosotros no podemos usar un otoscopio neumático como no lo tenemos. Ni los otoscopios no lo tienen. Ni en el hospital, imagínense. Bueno, el tratamiento, ahí está, es importante que recuerden. Un niño que tiene menor de 6 meses, sospecha, y un niño neonato, sospechan de otitis, le da tratamiento antibiótico. Definitivamente es mejor el beneficio que van a obtener.
menor de 6 meses antibiótico, un antibiótico. Incluso si están encontrando alteraciones en el tímpano en un neonato, el tratamiento es doble. No dice voy a observarlo, puede ser un virus, no. 6 meses para abajo, antibiótico. En el grupo de 6 a 24 meses, ahí tienen que decidir, ahí sí pueden decidir, tengo dudas si es una otitis viral o una bacteriana, entonces van a hacer darles tratamiento sintomático y observación por 48 horas, no más tampoco. Ustedes tienen dudas, si saben que esta mamá no va a volver en 48 horas, entonces le dan antibiótico. Lo que pasa es que antes había demasiado sobretratamiento con antibióticos a todos los que tenían un poquito de inflamación. Ahora se ha visto que es mejor esperar para no crear resistencia y daños posteriores. En los mayores de 2 años ya solamente le dan antibióticos cuando la clínica es muy intensa o bilateral. Esos son los casos en que tienen que usar antibióticos. ¿Y qué antibiótico vamos a usar? Ya saben, la elección es la amoxicilina. Amoxicilina es otro de los antibióticos nobles que tienen que saber ustedes usar y las dosis van variando. ¿Cuándo usamos la amoxicilina? Oiga, dormilón 2. ¿Cuándo usamos la amoxicilina? Tú. No, Pedrito está bien despierto. Tú. Eres dormilón 2. Dormilón 1, dormilón 2. ¿A cómo usamos la amoxicilina? ¿Cuándo usamos a 50 por kilo? Lo acabamos de decir, en las faringitis bacterianas, 50 miligramos por kilo por día, ¿no? Pero miren que en otitis media estamos usando, ¿cuánto? 90, y eso lo tienen que recordar. 90 miligramos por kilo por día y lo pueden dividir en 3 dosis o en 2 dosis. ¿Cuándo usamos también amoxicilina a 90 por kilo? ¿Cuándo, mi querida niña? En neumonías bacterianas que son actividades en la comunidad. También se usa la amoxicilina como primera posibilidad a 90 por kilo. ¿Cuándo usamos amoxicilina con ácido clavulanic? Cuando sospechamos que la etiología no es el neumococo, sino es el Haemophilus influenza no tipificable. En esos casos preferimos usar amoxicilina clavulánico. ¿Cuándo sospecharía si es que el paciente está recontra bien vacunado? Su mamá muy cuidadosa, yo le he puesto su vacuna de neumococo, está completo. Le he puesto la influenza también, se escucha, puede ser una otitis media por el Haemophilus influenza no tipificable. Entonces, preferirías elegir de primera intención amoxicilina clavulánico. Cuando hay alergia tipo 1, ya saben, se usan los manflónicos. Si no son, si el paciente no es alérgico, no tiene alergia tipo 1, alergia tipo 1 es anafiláctica, ¿no? Ahí no puede recibir de ninguna manera derivado de penicilina, pero si no es una alergia de tipo 1, podemos usar cefalosporina y entra a tallar de ceftriaxona. Normalmente jóvenes, niños pequeños, se usa. Ahí dice menor de 2 años, la diferencia es que no son 14 días, son 10 días. 10 días es el tratamiento en menores de 2 años y en mayores de 2 años se acortan, no son 5 o 7 sino 5 días. El tiempo se está cortando en cuanto al uso de antibióticos, pero en uno y otro caso si usamos ceftriaxona por vía intramuscular se acorta el tiempo de tratamiento. Entonces hay casos en que usted puede asegurar un tratamiento con una otitis bacteriana, un tratamiento corto solo con 3 días de ceftriaxona y fíjense la dosis. Ceftriaxona también es uno de los medicamentos que varía la dosis, ¿no? Para meningitis y epiglotitis, ¿cuánto damos de ceftriaxona? 100 miligramos por kilo. Para neumonías e infección urinaria, 75-80. Para diarreas agudas infecciosas y otitis no complicadas, 50. Entonces, eso no se olvide. Las complicaciones, cuando el paciente sigue peor, no mejoró, si ustedes necesitan ya tratamiento de tercera línea y necesitan ya que intervenga el especialista en otorrino porque puede necesitar hacer una timpanocentesis o poner tubo de ventilación, es el tratamiento ya del especialista, pero ustedes van cambiando y pensando en el antibiótico. Si ya no va a responder a el tratamiento convencional que ustedes están subiendo en intensidad, lo máximo es la levofloxacina, que no se usa de rutina, son los casos complicados. La prevención es la lactancia materna. La lactancia materna previene contra todo, ¿no es cierto? Pero en otitis media, ¿de qué manera hacemos la prevención? Cuando recomendamos una técnica adecuada de lactancia.
La técnica inadecuada de lactancia va a favorecer la otitis, porque ¿cómo debería lactar una? Ustedes son chicas jóvenes y todavía no tienen hijos, de repente, o alguna tiene hijos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan hijos, pues tienen que recomendar. ¿Cómo tiene que dar de lactar la mamá? Tiene que darle por niño vertical. Nosotros tenemos una costumbre en nuestras mamás de dar la lactancia materna echada. Se echan en la cama, dicen, ay, el niño se prende ahí. Esa es la manera muy mala para la otitis, porque va a actuar, no se va a poder abrir y cerrar como debe ser la trompa de Eustaquio. Entonces el niño tiene que estar vertical. La mamá sentada y el niño vertical directamente al pecho, ¿no es cierto? En esta posición, no en esta posición, así. Estando vertical va a haber una adecuada funcionalidad de la trompa de Eustaquio, eso favorece. Las otras cosas que nos protegen con la otitis, la vacuna con neumococo y la vacuna de la influenza. El tabaquismo también es algo muy malo. El tratamiento quirúrgico va a ser cuando se presente el colesteatoma. Son las dos complicaciones más frecuentes de la otitis media bacteriana, la presencia del colesteatoma y el otro es el empiema mastoideo. Esas son las dos complicaciones que van a requerir cirugía de emergencia, colesteatoma y el empiema mastoideo. Las otras complicaciones que se presentan son trombosis de los senos venosos. ¿Tenemos casos de trombosis de seno venoso, Pedro? Sí. ¿Pero es causado por otitis? No, no sabemos por qué. Tenemos un caso así que se pensaba que podía tener otitis porque eso es una frecuencia, pero el niño tenía otitis. Ni síntomas ni nada, pero sí tiene una trombosis de seno venoso, no sabemos por qué. Pero estas complicaciones en relación a otitis media se presentan en niños presentaban, ya no tenemos estudios tan severos como bien antes, en mi época había niños que venían así hueso y pellejo. Luego finalmente, antes que se me termine 2002, todos, no los dos dormilones, la sinusitis. En la sinusitis la etiología puede ser viral, puede ser bacteriana, pero acá tenemos un factor adicional. Hay sinusitis por alergia. Entonces se añade el factor alérgico, sinusitis alérgicas. Acuérdense que las senos maxilares y etmoidales son los que existen desde que el niño nace y son los más frecuentes donde se asientan las sinusitis. O sea, las sinusitis van a ser más frecuentemente maxilares y etmoidales. Las esfenoidales y la frontal son más raras y son en niños más grandecitos. Acá igualmente, entonces, como les recuerdo, la etiología puede ser viral y bacteriana y tienen en cuanto a las bacterias la misma etiología que la otitis media, pues trabajan juntos, pues, ¿no es cierto? Entonces, es la misma etiología, solo que en las sinusitis además puede existir el factor alérgico. Cuando es aguda la sinusitis generalmente es viral y la sinusitis bacteriana puede ser aguda o puede ser crónica. Los agentes bacterianos son los mismos. La clínica ya saben que es un niño con sinusitis, un niño que está con moco, con rinorrea y con tos por mucho tiempo, más de 10 días. Síntomas estacionarios, toda la noche mocos y tos, no hay mayor cosa, pero de repente presenta síntomas agudos de infección. Hablamos de la clínica bifásica, entonces fiebre alta y los mocos que eran claros se cambian a verdes, amarillos, de aspecto purulento, e incluso puede haber un compromiso de las zonas adyacentes al seno, como esto, ¿no? Que vemos con mucha frecuencia. Los de mamá cuentan los síntomas así, de repente empezó con fiebre 39, 40 y a veces le sale el ojo. Esto, por ejemplo, es una evolución frecuente de una complicación de una sinusitis que requiere tratamiento hospitalario, no es tratamiento ambulatorio. Acá tenemos cómo hacemos la radiografía, tenemos a la mano las radiografías, pero no van a diagnosticar una sinusitis, porque da mucho falso positivo. Cuando uno sospecha de que pueda tener un ataque frente a una sinusitis y pensamos que puede haber alguna complicación, tenemos que pedir ¿qué cosa? Tomografía. Para una sinusitis simple, jovencitos, no pidan una tomografía, porque cuando uno pide una tomografía equivale a irradiar al niño como 100 a 200 radiografías.
y los senos están acá, están irradiándole directo el cerebro por las puras. Solamente pedimos tomografía cuando queremos saber si hay alguna complicación mayor de la sinusitis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sinusitis clínicamente o por ayuda de ecografía? La ecografía sí puede diagnosticarnos una sinusitis maxilar, pero en realidad no lo vamos a poder hacer más que clínicamente, ¿ya? Ahí se ve claramente la tomografía, acá le han pedido solamente para ver, no hay complicación, pero se ve claramente el velamiento del seno maxilar. No lo pidan de rutina, por favor. Y acá tenemos las complicaciones que se ven en sinusitis, son importantes. La celulitis periorbitaria, que viene en un dibujo, es muy frecuente. Y esta periorbitaria o orbitaria, o sea, presental, es una causa frecuente de complicación de sinusitis que requiere tratamiento. Y la otra complicación es la del extremo, la osteomielitis del hueso adyacente a donde está el seno. Esas son las dos complicaciones que ustedes van a ver en el momento actual. Meningitis y trombosis de los senos venosos no las vemos actualmente ya, solamente la celulitis y la osteomielitis. En ambos casos, ¿el tratamiento es ambulatorio? No, es hospitalario. En ambos casos, nada que le doy tratamiento para la casa, no. Es hospitalario, pero el tratamiento tiene que ser con medicación endovenosa. El tratamiento ahí está. Acuérdense que el tratamiento de elección, el antibiótico, es igualito que en la otitis media, ¿no es cierto? La amoxicilina con una dosis igualmente alta de 90 por kilo y el tiempo es más largo, casi en otitis media, en niños menores de 2 años, el tratamiento son 10 días. Acá de todas maneras son 10 a 14 días e incluso jóvenes, si la sinusitis se ha complicado con una osteomielitis del hueso adyacente, el tratamiento mínimo va a ser 21 días de tratamiento endovenoso. Tienen que tenerlo muy en cuenta. Con endovenoso antibiótico, ¿cuál sería también? No, endovenoso es ceftriaxona. Ceftriaxona. Sí, exactamente. De hecho, en sinusitis es 100 por kilo. Acuérdense que para meningitis y sinusitis y epiglotitis, para las tres se usa 100 por kilo. ¿Qué hacemos? Irrigación nasal con suero salino es muy importante porque los senos paranasales son esas cavidades que drenan moco hacia la nariz, en los meatos nasales, ¿no? Entonces están obstruidos. Entonces el tratamiento es con irrigación con suero frecuentemente, nada más. No nada de antihistamínico ni nada porque van a empeorar el cuadro. Y en el caso de que haya asociación con alergias que puede haber en niños un poquito más grandes, rinitis alérgica tienen y entonces eso favorece la sinusitis. En esos casos sí se puede indicar el corticoide intranasal, pero eso es el manejo del médico general. Ustedes le dan la indicación, pero el seguimiento ya tiene que ser con el otorrino, porque a veces la madre entiende que le tiene que usar la fluticasona o la mometasona nasal cada que está con la nariz tapada y le para echando. ¿Qué va a conseguir con eso? Que se le atrofie el altavirus y se le perfore, eso de ninguna manera. Es cierto que tiene que usar un tratamiento prolongado de corticoide nasal, pero monitoreado por o pediatra o el otorrino. Muy bien, esa es la última. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué pasa si el tratamiento con antibióticos, sí, lo que estaba preguntando su compañerita, la ceftriaxona 100 por kilo, la ciprofloxacina 150, la tox, cuando usamos levofloxacino? Cuando ha fracasado el tratamiento convencional, ya es lo único que nos queda. Cuando usamos vancomicina, Pedro? Cuando estamos frente a sinusitis con estafilococo resistente, ¿no es cierto? Penicilino resistente. ¿Cuándo usamos metronidazol? Cuando estamos frente a sinusitis crónica sin que pueda haber anaerobios. ¿Cuándo usamos la cirugía? Cuando hay sinusitis que pueden estar condicionadas por una hipertrofia anormal de las adenoides. ¿Hasta qué tiempo pueden existir las adenoides? Hemos dicho hasta los 5 años. No, las amigas no somos terroristas, las adenoides hasta los 5. Entonces, para niños que tienen probabilidad de salir o adenoides o piedras grandes, eso favorece que se obstruya el drenaje natural de los senos paranasales.
Muy bien, chicos, eso sí es todo, creo.